Antes de partir la clase, me presento, soy el doctor Miguel Ángel Villaseca, director del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad de la Frontera, y dado que no nos estamos viendo en forma presencial por las circunstancias que todos conocemos, les adjunto una foto para que nos vamos conociendo. En el entendido que ustedes ya tuvieron la primera clase de enfermedad y causalidad, donde entienden los conceptos básicos de enfermedad, etiología, patogenia y sus consecuencias morfológicas y funcionales. Veremos en esta clase patogenia del daño celular, que en el fondo vamos a revisar los mecanismos, si recuerdan la definición de patogenia, que son los mecanismos por los cuales las causas o etiologías de las enfermedades causan alteraciones morfológicas o funcionales que van a tener manifestaciones clínicas. Por lo tanto, una lesión celular o un daño celular puede ser provocado por un agente ya sea externo o interno que actúa sobre algún nivel de organización, ya sea la célula, incluso menos que la célula, algún organelo subcelular, tejido, órgano, sistema y el individuo completo. Y al actuar produce un cambio en su estructura o su funcionalidad, y como les decía, eso cuando se presenta una enfermedad se manifiesta clínicamente con síntomas, signos, alteraciones de laboratorio, etcétera, con las que ustedes van a hacer los planteamientos diagnósticos cuando tengan a un enfermo. Que es lo que les quería plantear con esta diapositiva. En esta diapositiva ustedes pueden ver algunos de los agentes etiológicos o una clasificación de ellos que pueden producir lesión celular, desde alteraciones genéticas, heredadas o adquiridas, lesiones nutricionales o alteraciones nutricionales más que lesiones, alteraciones nutricionales por déficit o por exceso de nutrición, como puede ser la obesidad, alteraciones metabólicas que pueden estar relacionadas a defectos nutricionales o a déficit enzimático o a excesos nutricionales, como vamos a ver en algunos de los capítulos. Hipoxia por falta de oxígeno, ya sea en el ambiente, en la sangre por una falla en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, por falta de sangre que llegue a un órgano por una obstrucción de un vaso sanguíneo y por lo tanto el oxígeno contenido en la hemoglobina de los eritrocitos no llega a los tejidos, o por una lesión a nivel celular por un ejemplo, envenenamiento por cianuro, que altera la cadena respiratoria a nivel de la célula. Agentes físicos como el calor, el frío, la electricidad, agentes químicos variados, ácidos, álcalis y otros, hormonas, fármacos, que ustedes tienen que estar conscientes de los efectos y las lesiones que pueden producir los fármacos. Muchos fármacos los usamos para tratar enfermedades, pero tienen su toxicidad. Agentes biológicos como virus, bacterias, protozoos, incluso otros agentes vivos como insectos, y las reacciones inmunológicas que vamos a revisar en el capítulo de inmunopatología. Entremos ahora cómo, por qué y en qué etapas se produce este daño de las células. Como ustedes pueden ver, esta imagen, si han revisado o han leído ya el Robbins, es una imagen del Robbins. Yo les pido que revisen este capítulo en ese libro, que es uno de los textos recomendados en nuestra asignatura. Ustedes pueden ver que la célula en condiciones normales está en un equilibrio que se denomina homeostasis,
Y cuando es sometido a alguna noxa, la célula tiene dos formas de reaccionar. Cuando la noxa no es lo suficientemente intensa y le produce un estrés a la célula, que muchas veces va acompañado de un aumento de la demanda funcional de esta célula. Si la célula tiene la capacidad, si no está previamente dañada o muy dañada, se adapta a esta eh, noxa, como podemos ver al lado izquierdo de este esquema. La célula normal se adapta y llega a una nueva homeostasis, por decirlo, ocupando los mecanismos asociados a la reserva funcional que tienen las células. Ahora, una vez que se sobrepasan esa reserva funcional o viene el estímulo, como es la flecha que va por el lado derecho de la diapositiva, si es muy intenso el daño, lleva a una falla celular con muerte celular, que es una falla irreversible que como consecuencia nos lleva a la muerte celular. Estas dos formas de respuesta al daño celular, la adaptación y finalmente la muerte, se pueden también resumir en etapas que se denominan reacción celular a la agresión o al daño o a la injuria, lo pueden encontrar en los textos o en algunas traducciones, en la etapa 1, 2, 3 y 4, como aparece ahí, donde la etapa 1 y 2 es reversible y la 3 y 4 es irreversible. En las imágenes de la derecha, donde se ve una célula, vemos una célula que en su citoplasma ha acumulado, que es lo que se ve en la imagen como más blanquecino, lípido, porque como la célula se ha tenido que adaptar a un daño, se detienen algunos procesos metabólicos, entre ellos la metabolización de lípidos, y se empiezan a acumular en la célula y puede aparecer una paratrofia, como lo van a ver en las clases, de acumulación patológica de lípidos dentro de las células. También puede ser de glicógeno y de otras sustancias que se acumulan en la célula a consecuencia de la falta de función de esta. Aquí, y a manera de introducción de los mecanismos que vamos a revisar a continuación, se enumeran los distintos mecanismos que participan en el daño celular: interferencia en la función de membrana, interferencia en la producción de energía, interferencia en la síntesis proteica, alteración en la replicación de la célula y la mitosis, alteración en las funciones específicas de la célula para lo que la célula está diseñada. Algunas células son más específicas que otras, como el miocardiocito y la neurona, que tienen una función específica motora o de conducción nerviosa, y otras son células que son células de barrera, y así muchas otras son células de sostén. Ustedes conocen de histología los distintos tipos de células que existen. Alteración en el balance iónico, la producción de radicales libres, que vamos a ver que está muy asociado a daño celular, envejecimiento celular y eventualmente daño genético que puede incluso llevar a neoplasias, y aumento del calcio intracelular, que es una de las formas en que se produce y daña la célula. A continuación vamos a revisar las fases o estadios de la reacción celular de agresión, partiendo por el estadio 1, tomando como una causa la anoxia, la hipoxia o alguna otra causa de inhibición del metabolismo energético, lo que va a llevar a una alteración de la respiración celular y la fosforilación oxidativa con disminución del aporte de energía a la célula, que es necesario para la bomba de sodio, y por lo tanto se retiene sodio en el intracelular,
y por cada molécula de sodio retenida en el intracelular ingresan o se retienen 8 moléculas de agua. Esto morfológicamente se traduce en un aumento de volumen de la célula. El citoplasma es más claro porque tiene más agua, está más transparente, se dilata el retículo endoplásmico rugoso, aumenta la cantidad de vacuolas en el citoplasma que se ven vacías a la microscopía por su mayor contenido acuoso. Sin embargo, en esta etapa las mitocondrias y los demás organelos se ven normales. Pasando a la fase 2 de la reacción celular a la agresión, aún en una fase reversible, la falla energética por disminución del ATP se intensifica porque la hipernatremia intracelular lleva a una hidrólisis excesiva del ATP y por lo tanto menos energía, empieza una especie de círculo vicioso. Y eso se manifiesta morfológicamente, además de los elementos que vimos ya en la etapa 1, porque se empiezan a alterar los organelos. Hay tumefacción de las mitocondrias y del retículo endoplásmico rugoso, borramiento de las estructuras especializadas de la membrana, si la membrana tiene pliegues o si la membrana tiene cilios, estos se empiezan a perder producto de la tumefacción severa de la célula, con confluencia de cisternas aneurismáticas en el retículo endoplásmico rugoso que hacen que podamos ver una degeneración con vacuolas dentro de la célula, aumento de inclusiones citoplasmáticas electrondensas en la microscopía electrónica de transmisión, y aparece lo que vimos en la diapositiva aproximadamente 2 diapositivas atrás, 2 o 3, donde aparecen paratrofias lipídicas o glucogénicas, donde se altera la funcionalidad de la célula y se empieza a acumular lípidos o glucógeno dentro de. Aquí pueden ver en esta imagen que corresponde a tejido hepático, son hepatocitos, las células que se ven en rosado, y estas vacuolas redondeadas, aparentemente sin contenido, corresponden a vacuolas lipídicas macrovaculares. Es una paratrofia lipídica. En una diapositiva tomada del libro Patología Estructural y Funcional de Roens, pueden ver lo que se describió en la diapositiva anterior. La célula se ve más tumefacta, con alteraciones a nivel de la membrana, tumefacción de organelos, mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso, condensación de la cromatina, etcétera, en una fase que todavía es reversible si la noxa disminuye o la célula es capaz de adaptarse, se mantiene en un estado alterado o puede volver a la normalidad una vez que la noxa cesa. Si la noxa es muy intensa, como vimos al principio, o la célula pierde la capacidad de adaptarse, pasamos a la fase 3 y a la 4 de la reacción celular, que es la fase irreversible, donde la célula entra en muerte celular. Y en este caso la célula muestra una mayor tumefacción mitocondrial con lisis de las crestas mitocondriales. La matriz mitocondrial es transparente, con inclusiones densas y heterogéneas y algunos grupos concéntricos dentro de las mitocondrias que se denominan cuerpos mielínicos por esta disposición concéntrica. Disminuyen los ribosomas, se rompen los lisosomas con la liberación de las enzimas hidrolíticas que estos contienen y se inicia la autofagia de la célula. Aparece un ensanchamiento irregular de la cisterna perinuclear y se altera el contenido de esta condensación nuclear que venía ya de la fase 2, se hace más densa en la condensación de la cromatina. Finalmente, la fase 4 es la fase donde la célula se desintegra por ruptura de la membrana plasmática y nuclear, que es la expresión de la necrosis celular, como vamos a ver en la clase siguiente, cuando hablemos de muerte celular. Ahora, en el estadio 3, la célula ya está muerta,
pero empiezan algunas manifestaciones iniciales donde todavía se mezclan en algunos casos algunas alteraciones entre la fase 2 o estadio 2 y estadio 3, y no estamos seguros si la célula está realmente muerta en algunas evaluaciones microscópicas. En cambio, en el estadio 4, cuando ya se fragmenta la célula, la membrana citoplasmática y nuclear, la necrosis es evidente, y la muerte celular es evidente. Completando el esquema que vimos en la imagen anterior, si esto no se recupera, pasamos a la fase 3-4, que es la fase irreversible, donde en este esquema se ejemplifica la mayor lesión de organelo en la fase 3 y finalmente la ruptura de la célula en la fase. Dentro de los factores que determinan la intensidad y el tipo de daño a nivel celular, hay algunos que dependen de la célula y otros que dependen del agente nocivo. De la célula va a depender del tipo celular. Hay células que son más resistentes y otras que son más sensibles. ¿Para qué decir en la hipoxia? Por ejemplo, la neurona, unos pocos minutos y el daño es irreversible. En cambio, el tejido sostén puede soportar horas de hipoxia. El grado de diferenciación, mientras más diferenciada la célula, habitualmente es más susceptible al daño, mientras menos diferenciada es más resistente. El estado metabólico y nutricional de la célula, mientras más lábil es su estado metabólico o más débil su nutrición, es más lábil. Y por otro lado, por el lado de la gente, la naturaleza, ya sea la toxicidad por el lado de la gente va a depender de su naturaleza. Toxicidad y violencia. Toxicidad es la capacidad que tiene de producir algún daño o el tipo de daño que es capaz de producir, y la virulencia es la intensidad o lo dañino que puede ser ese agente. Les voy a poner un ejemplo. Si bien virulencia es un término que se ocupa más para agentes infecciosos, pero también se ocupa para todos los agentes. Por ejemplo, podríamos decir un ácido o la naturaleza tóxica del ácido es que puede producir daño físico por su acidez, pero tenemos dos ácidos, el ácido cítrico y el ácido clorhídrico, ¿cierto? Ambos son tóxicos, pero la virulencia del ácido clorhídrico es mucho mayor que la virulencia del ácido cítrico. Por ejemplo. Así también hay gérmenes que son bacterias que son patógenas, pero hay patógenos de baja virulencia y patógenos de mucha virulencia, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, por poner un agente infeccioso que habitualmente se asocia a cuadros severos. Y también está relacionado a factores que afectan la cuantía de su acción, como el tiempo de exposición, la duración del efecto. Hay noxas que actúan en un periodo corto y dejan de actuar, y otros que su efecto se mantiene por la misma agente o por los efectos que produjo, la concentración del mismo o el sinergismo con otros factores, con otros agentes tóxicos o con otros factores predisponentes en el individuo. En esta diapositiva mostramos los principales mecanismos de lesión celular. Los radicales libres, derivados predominantemente del oxígeno, no exclusivamente, alteración en la síntesis de energía con disminución o alteración de la cadena respiratoria, aumento del calcio intracelular, daño de mitocondria y alteración en la permeabilidad de membrana, como vamos a ver en la imagen, asociado a daño específico de algunas estructuras celulares y organelos.
Los radicales libres corresponden a moléculas inestables derivadas del metabolismo normal de la célula y a veces de la metabolización de alguna sustancia, entre otros fármacos, que presentan un número impar de electrones en la órbita periférica. Como les dije, son muy inestables, tienen una vida muy corta, se pueden acumular en la célula y dañar otras moléculas por su capacidad oxidorreductora. Al dañar otras moléculas reaccionan con lípidos, con proteínas y con ácidos nucleicos, que son componentes importantes de estructuras y organelos. En la génesis de los radicales libres es importante reconocer la hidrólisis del agua por radiación ultravioleta o radiación ionizante. Como les decía hace un momento, también pueden derivar del metabolismo de diversos agentes químicos, entre otros fármacos, y también derivar de múltiples reacciones de óxido-reducción en procesos metabólicos normales. También derivan de metales de transición como el cobre y el fierro. Y el óxido nítrico, un mediador químico que es secretado por las células endoteliales y otras células, es también una fuente de radicales. Esta diapositiva nos muestra 4 radicales libres: el ion superóxido, el peróxido de hidrógeno, hidroxilo y peroxinitrito. Están sus mecanismos de producción ahí, sus mecanismos de inactivación, que son enzimáticos por la superóxido dismutasa o a través de algunas enzimas como las catalasas y la glutatión peroxidasa, que son los mecanismos de protección que tenemos de inactivación de los radicales libres. Y finalmente abajo los efectos patológicos, y en rojo le he destacado las estructuras que dañan: lípidos, proteínas y ADN. Entonces aquí tenemos algunos efectos de ion superóxido, peróxido, hidroxilo, óxido nítrico, etcétera, y su forma de producción. Los efectos de los radicales libres: la peroxidación de los lípidos de membrana, que genera una reacción autocatalítica con degradación de la membrana de organelos que están rodeados por membrana y de la célula. Se modifican oxidativamente las proteínas y esto lleva a la inactivación de algunas proteínas estructurales y de otras proteínas funcionales como las enzimas. Se lesiona el ADN con ruptura de la cadena del DNA o ADN nuclear y mitocondrial, lo que está asociado a este mecanismo al envejecimiento y a la transformación neoplástica asociada al efecto, como efecto de... Esta imagen muestra una célula que por el lado izquierdo de la imagen presenta daño derivado de radicales libres, y cómo en el lado derecho de la imagen vemos cómo este daño se puede neutralizar mediante los mecanismos protectores mitocondriales, citoplasmáticos y otros de membrana, como algunas vitaminas A, E, beta-caroteno, y los sistemas enzimáticos de la superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa, la ferritina y la ceruloplasmina, que inactiva los radicales libres derivados del hierro y del cobre, respectivamente. Otro mecanismo es la alteración de la síntesis de energía, que puede ser consecuencia de una depresión o una síntesis disminuida de ATP, que puede ser consecuencia de una hipoxia o de una lesión química a nivel de la cadena respiratoria que altera la producción de ATP. El ATP es necesario para la fosforilación oxidativa mitocondrial y para el buen funcionamiento de la vía glucolítica. Por lo tanto, si esto está alterado, los efectos de esta alteración energética es una alteración
de las bombas, de sodio dependiente de energía, también de la bomba de calcio, y ya vimos que esto va a llevar a una retención de sodio en el intracelular y también una entrada de calcio si se daña la bomba de calcio. Eh, Cuando está el metabolismo energético alterado, hay glucólisis anaeróbica, se acumula ácido láctico, disminuye el pH y si se altera el pH, las enzimas mal funcionan debido a que las enzimas son muy dependientes del pH del medio donde actúan. Se reduce la síntesis proteica y aparte de reducirse la síntesis proteica, las proteínas que sí se producen sufren un plegamiento defectuoso. Como ejemplo de este mecanismo podemos ver la isquemia aquí que lleva a un déficit de oxígeno y por lo tanto a una disminución de la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial con disminución de ATP y esto lleva por la izquierda, ¿no es cierto?, a una falla de la bomba de sodio con un ingreso de calcio a la célula, con ingreso de 8 moléculas de agua por cada una de sodio que se retiene y de la retención del sodio con una salida del potasio de la célula y todo esto se manifiesta con las alteraciones morfológicas que ya vimos en las fases previas en la diapositiva, ¿no es cierto? La tumefacción de la célula y de los organelos. La glicolisis anaeróbica lleva a una disminución del glicógeno, una disminución del pH y es lo que explicaría también algo que ya vimos como un efecto morfológico anterior, que es la condensación de la cromatina. Otros efectos, más a la derecha en la diapositiva, tenemos que los ribosomas se desafectan del retículo endoplásmico rugoso, lo que lleva a una alteración de la síntesis proteica con disminución de la síntesis de proteínas y también a depósitos de lípidos porque hay proteínas que son necesarias para el metabolismo de los lípidos como cofactores y por lo tanto los lípidos se acumulan en las células provocándose una paratrofia lipídica y en algunos casos va acompañando a daño mayor que la paratrofia. Otro mecanismo es la pérdida de la hemostasia del calcio, donde, como ustedes saben, el calcio citosólico libre es muy bajo. El calcio está concentrado en el extracelular y el que está dentro de la célula está habitualmente ubicado en las mitocondrias y en el retículo endoplásmico, por lo tanto el citosol es muy bajo. Y esta gradiente, particularmente la gradiente celular, está modulada por las ATPasa magnesio, calcio, ATPasa dependiente de energía. Ahora, cuando hay un daño isquémico o tóxico energético, se altera la bomba e ingresa calcio al intracelular y además se altera la función de las mitocondrias y del retículo endoplásmico y se libera el calcio que está en ellas. Liberado en el citosol lleva a la activación enzimática. Se activan ATPasas, fosfolipasas, proteasas y endonucleasas. ¿Y cuál es el efecto? Aquí hay un círculo vicioso. Tenemos un déficit de energía por falta de ATP, además se activan las ATPasas, lo que lleva a un mayor déficit o una mayor depresión del ATP. Las fosfolipasas dañan membranas, las proteasas degradan proteínas de membrana y citoesquelética y las endonucleasas dañan la cromatina con fragmentación del DNA. También se acompaña de aumento de la permeabilidad de las mitocondrias e inducción de apoptosis, que es algo que vamos a ver un poco más en la. Esta imagen del ROIS muestra esquemáticamente lo que les acabo de decir en la diapositiva anterior. Los principales mecanismos de daño mitocondrial son los que se muestran en esta diapositiva: el aumento del calcio citosólico, el estrés oxidativo, la degradación de fosfolípidos a través de alguna de las vías que ahí se muestra y el daño por los productos de degradación de lípidos, que son derivados de ácidos grasos libres y ceramidas. ¿Y cuáles son los efectos del daño mitocondrial? Se forman canales de alta conductividad o poros que se denominan transición de permeabilidad mitocondrial, los TPM,
que impiden el mantenimiento de la fuerza protónica mitocondrial. Normalmente tiene una concentración de hidrogeniones alta dentro de la mitocondria, y con esto hay una salida de los hidrogeniones, salida del citocromo C y de otras proteínas que son pro-apoptóticas, y esto induce la apoptosis, que es un tipo de muerte celular, como vamos a ver en la clase siguiente. Lo mismo en esta imagen esquemática para mostrar lo que les acabo de mencionar. Finalmente, los mecanismos involucrados en el daño de la membrana celular son la disfunción de las mitocondrias, como ustedes pueden ver aquí que está todo interrelacionado, la pérdida de fosfolípidos de membrana con activación de fosfolipasas endógenas por el calcio. El aumento del calcio citosólico lleva a la activación de estas fosfolipasas, disminución de la síntesis de novo y reacetilación dependiente de ATP, alteraciones citoesqueléticas, alteraciones derivadas de radicales libres, oxígeno reactivos, radicales libres de oxígeno reactivos, como los que vimos hace un rato, con peroxidación de los lípidos de membrana, y los productos de degradación del lípido que también dañaban a la mitocondria, en este caso ácidos grasos libres no estarificados, acilcarnitina o lisofosfolípidos, que actúan con su efecto detergente de los productos de degradación. ¿Y cuáles son los efectos del daño a la membrana? Pérdida del equilibrio osmótico, es flujos de líquido, es entrada de algunos iones, salida de otros, pérdida de aminoácidos intracelulares, pérdida de enzimas y coenzimas, pérdida de ácidos nucleicos, pérdida de diversos metabolitos que son necesarios para la reposición del ATP, y de nuevo tenemos aquí otro círculo vicioso, es decir, si no recuperamos la producción de ATP, la célula sigue dañándose. Liberación y activación de enzimas lisosomales, RNasa, DNasa, proteasa, fosfolipasa, glucosidasa y catepsinas, como aparece ahí, y que va a llevar a una digestión de los diversos componentes celulares. Y nuevamente la imagen esquemática de las causas y los efectos del daño de membrana. Finalmente, y a modo de resumen, tenemos una diapositiva que condensa todo lo que hemos visto en las distintas diapositivas, los distintos mecanismos de daño, en este caso asociado a una isquemia que produce una hipoxia o anoxia, dependiendo del grado de la isquemia, y el daño a nivel energético de membranas, con sus consecuencias a nivel de proteína, ácido nucleico, activación enzimática, ruptura de membranas, creo que ya les dije, todo el resto. Hacia la izquierda de la imagen tenemos las alteraciones en la fase inicial reversible, y a la izquierda, ya a la derecha, las alteraciones en la fase irreversible o de muerte celular. Revisen bien esta imagen junto con los apuntes para ir entendiendo los mecanismos de daño celular en las distintas fases de la respuesta celular a la agresión. Y con esta diapositiva damos término a la clase. Muchas gracias.